Hace unos años me regalaron este DVD de Rectos. Lo dejé en la estantería pensando que algún día vería los contenidos extra y pasó el tiempo. No sé si os acordáis, pero en marzo de 2020 el gobierno prohibió salir de casa sin causa justificada. En esos días empecé a ver un montón de contenidos extra de los DVDs y Blu-rays que tenía por casa, y ahí es cuando encontré algo que quiero compartir. Os aviso que este vídeo es algo diferente a lo que normalmente os tengo acostumbrados. Si algo tiene de diferente la animación 2D a la animación 3D es que la animación 3D tiene que pasar por el cálculo de luz, que normalmente es lo que conocemos por render. El render es la operación en la que pasa de ser objetos tridimensionales a una imagen 2D. Estos cálculos son algo complejos y por eso delegamos la tarea en un ordenador. Pero por desgracia o por fortuna, estos cálculos no siempre salen como nos esperamos y aquí es donde vamos a entrar. Con el paso de los años, tanto los programas de edición 3D como las tarjetas gráficas han avanzado a pasos agigantados, permitiéndonos trabajar en tiempo real en nuestras escenas. Pero claro, esto no siempre ha sido así. Aún seguimos teniendo que esperar horas si queremos ver una imagen realmente compleja renderizada. Seguro que algunos os habéis ido a dormir tras un intenso día de trabajo, habéis pulsado el botón de render, os habéis levantado tras 8 horas de sueño y os habéis llevado alguna sorpresita. Alguna equivocación en un parámetro o cualquier cosa que ha hecho que el render salga mal. Sin embargo, la culpa no es siempre nuestra, a veces el ordenador también falla, y aquí es donde va a entrar la diversión de este vídeo. Veréis, cuando hay un error en el cálculo del render pueden pasar dos cosas. La primera es que el programa se cierre, y la segunda es que el error sea renderizado. Estos errores son los que conocemos por Technical Goofs, y nos puede pasar trabajando en nuestra casa o incluso a los estudios de animación más grandes del mundo. No se libra nadie. Los trabajadores también nos echamos unas risas cuando vemos estos errores, y por lo visto algunas veces son tan graciosos que los clasifican y los meten en los contenidos extra de los DVDs y Blu-rays. He estado buscando en internet technical goofs de otras películas y he hecho un recopilatorio de los que me han parecido más divertidos. Espero que os guste. Si hay alguno que te haya hecho reír, déjame un comentario poniendo la marca del tiempo para saber cuál es y compártelo con tus amigos. Soy Jorge Sarria, esto es Animatrópolis y nos vemos pronto.